Hola, bienvenidos a esta nueva guía. Miren, cuando nos metemos a estudiar derecho penal hoy en día, en el fondo no estamos hablando de otra cosa que no sea reafirmar la libertad humana. Nosotros somos ciudadanos soberanos y es bajo esa idea, bajo esa regla fundamental que el Estado tiene que actuar. Así que, para ustedes que están en el mundo del derecho, prepare este análisis para desglosar paso a pasito y con la mayor claridad posible cómo funciona exactamente el control que hace un juez sobre la libertad de alguien. Y para eso, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, el verdadero rol del juez. Segundo, orden judicial contra flagrancia. Tercero, cómo validamos la fuerza y los derechos. Cuarto, es el límite crucial de las 36 horas. Quinto, las vulneraciones con el famosísimo caso Miranda. Y cerraremos con la verdadera misión del defensor. Arranquemos. Vamos con nuestro primer punto, el verdadero rol del juez. Y para entender esto, necesitamos establecer una línea base. Y esa línea base es esta: la libertad tiene que ser la regla general, y su restricción una completa excepción. Piénsenlo un segundo. Ese es el punto de partida absoluto. El poder que tiene el Estado para llegar y detener a un ciudadano, bueno, es una excepción que se vigila con lupa. No es la norma, es algo que exige cumplir reglas súper estrictas. Ahora, seguramente han escuchado a mucha gente, incluso colegas, decir vamos a la legalización de captura. Bueno, borren eso de su vocabulario. Vulgarmente se le dice así, pero un juez no está sentado ahí para legalizar un acto. Piénsenlo bien, legalizar implicaría volver legal algo que nació chueco, que no lo es. Si el procedimiento fue ilegal, pues se declara ilegal y punto. Si cumplió la ley, se declara legal. Así de simple. Entonces, el término correcto, el que nosotros como estudiantes y profesionales de derecho debemos usar, es control de legalidad. El juez controla, verifica que todo se haya hecho bajo la ley. No hace magia con una varita para legalizar abusos. Pasemos al punto número 2. Orden judicial contra flagrancia. O sea, los motivos realmente válidos. Básicamente, el juez se va a sentar a revisar tres escenarios principales. El primero es del libro, la orden judicial. Aquí es cuando un juez, previamente, ya le dio luz verde a un fiscal porque vio motivos serios y fundados. El segundo es la famosa flagrancia, ya saben, con las manos en la masa, o justo después en medio de una persecución o porque alguien está pidiendo auxilio a gritos. Y luego tenemos un tercer escenario un poco más específico, que es la captura vehicular. Digamos que no hubo una persecución continua como de película, pero se identificó un carro huyendo y, un ratito después, ¡pum!, lo encuentran con personas adentro o con pruebas evidentes del delito. El trabajo del juez aquí es ser súper minucioso y encajar lo que pasó en uno de estos tres moldes exactos. Y claro, existe en los libros algo llamado captura administrativa, que básicamente es cuando un fiscal la ordena directamente sin pasar por un juez. Pero, seamos honestos, en la práctica esto es casi un mito urbano. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional es implacable y dice que tienes que probar que fue absolutamente imposible encontrar a un juez. Y hoy en día, con jueces de control de garantías disponibles 24/7 en todos lados, pues buena suerte intentando probar eso. Así que casi nunca van a ver a un juez lidiando con esta anomalía en una audiencia. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección: validación de fuerza y derechos. Miren, no es suficiente tener un motivo legal y ya. Importa, y muchísimo, cómo trataron a la persona. Hay una secuencia súper estricta que la policía tiene que seguir desde el segundo exacto en que te dicen alto ahí. Primero, la aprehensión material, es decir, el acto físico. Segundo, si la persona se resiste, solo pueden usar la fuerza proporcional. Y tercero, inmediatamente la lectura de derechos. Anoten esto. Si este orden se rompe o se ignora, todo el procedimiento se viene abajo. La legalidad se desploma. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto es clave para cualquier estudiante de derecho. Tenemos que dejar clarísima la diferencia entre fuerza proporcional y legítima defensa. Son cosas totalmente distintas. La fuerza proporcional es básicamente usar solo la energía necesaria para poder esposar a alguien que está forcejeando, nada más. En cambio, la legítima defensa es otra historia. Es para cuando hay una amenaza letal, cuando tu vida corre peligro inminente. Por eso, agarrar a golpes o maltratar a alguien capturado por pura venganza, eso no es legítima defensa, eso es un abuso total. Y el juez tiene la obligación ineludible de verificar que pase lo que pase, la dignidad de la persona se mantuvo intacta. Entonces, una vez que el juez confirma que no hubo maltrato físico, pasa a chequear los derechos. Que si tiene derecho a guardar silencio, que no tiene que autoincriminarse, que puede pedir un abogado ya sea privado o del Estado. Pero fíjense muy bien en el último derecho: avisarle a una persona de confianza. Esto no es solo llenar un formulario burocrático. Históricamente, esta llamada es un salvavidas literal diseñado para evitar desapariciones forzadas. Es lo que permite que un familiar active las alarmas. El juez tiene que ser implacable verificando que esto se cumplió de inmediato. Bien, pasamos a la sección 4, el límite de 36 horas, el control cronológico de esta historia. 36. Grábense este número a fuego. 36 horas es el tiempo máximo, absoluto y fatal que tiene el Estado para poner a una persona frente a un juez de control de garantías después de capturarla.
Ni un minuto más. Pero ojo aquí, y esto es un error súper común. Llegar a la hora 35 con 59 minutos no significa que hiciste las cosas bien. Ese límite de 36 horas no es un comodín para que el fiscal se tome un café y atrase todo. De hecho, tienen que demostrar que hicieron la audiencia en el menor tiempo posible. Las 36 horas son el punto de quiebra absoluto donde el juez, sin importar la excusa que le pongan enfrente, tiene que declarar la captura ilegal. Pero incluso si se presentan a las 20 horas, si el juez nota que se demoraron a propósito y sin justificación, ¿adivinen qué? También puede y debe declarar la ilegalidad. Así de estricto es. Vamos a la quinta sección. Hablemos de qué pasa cuando las cosas salen mal con un clásico, el caso Miranda. Todos hemos escuchado en las películas lo de «tiene derecho a guardar silencio». Bueno, eso viene del famosísimo caso de Ernesto Miranda contra Arizona. Y es el mejor ejemplo de por qué los tiempos procesales son todo. Fíjense, atrapan a Miranda, logran que confiese y, pequeño detalle, le leen sus derechos después de haber confesado. Un desastre. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y en una votación cerradísima de 5-4, los magistrados dijeron, no, los derechos se leen antes de que la persona renuncie a ellos. Ese simple pero gigantesco error procesal anuló toda la condena. Ahora, la historia de Miranda tiene un giro súper irónico y la verdad bastante oscuro. Resulta que años después de salir libre, a Miranda lo asesinan en una pelea de bar. Cuando agarran al sospechoso de matarlo, ¿qué creen que pasó? Pues que la policía siguió las reglas que llevaban el nombre de su víctima al pie de la letra. Le leyeron sus derechos, Miranda, el tipo decidió quedarse callado, no hubo pruebas suficientes y quedó libre. Imagínense eso. Las mismas reglas que nacieron por lo que sufrió Miranda terminaron protegiendo a la persona que lo mató. Es un recordatorio brutal de que las garantías procesales son completamente ciegas. Aplican para absolutamente todos, sin importar qué tan culpables parezcan. Y esto nos conecta perfecto con nuestra última sección, la misión del defensor. Seguramente en la cena familiar siempre les hacen esta pregunta. ¿Y tú cómo puedes defender a alguien que presuntamente hizo algo tan terrible? Bueno, quienes estamos en el derecho penal sabemos que no se trata de aplaudir el crimen. Para nada. Cuando un abogado defensor se para frente al juez en el control de legalidad, su trabajo es ser una barrera, un muro de contención contra los abusos del Estado. Porque si dejamos pasar una injusticia, si dejamos que el Estado le pisotee los derechos a la persona más odiada de la sociedad hoy, mañana ese mismo Estado abusivo podría ir tras cualquier ciudadano común. Hay una frase increíble del maestro Fernando Mesa Morales que da en el clavo. Él dice, quien defiende la libertad ajena defiende la propia, y quien defiende la propia defiende toda libertad. Es así de potente. Los penalistas no están ahí por caridad. Cuando le exigen al juez que revise cada coma y cada minuto de una captura, están protegiendo las reglas del juego que nos mantienen libres a todos, incluyendo a sus propias familias y amigos. Así que, después de ver con lupa lo estricto que es el control que hace un juez en materia penal, quiero dejarlos con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando cruzamos la frontera del derecho penal? Por ejemplo, las detenciones migratorias. ¿No deberían aplicarse también allí estas mismas garantías de hierro? ¿O es que el derecho administrativo fronterizo tiene permiso para hacer una zona libre de estos derechos? Es una zona gris fascinante que definitivamente da para un buen debate. En fin, espero que este recorrido por el verdadero rol del juez en el control de legalidad les haya aclarado el panorama. Nos vemos en el próximo análisis.